Lo que Jesús declaró antes de ascender: el amanecer sobre las colinas de Jerusalén era distinto aquella mañana. El aire, fresco y ligero, parecía cargado de una presencia que los discípulos nunca antes habían experimentado. No era simplemente el inicio de un nuevo día, era el inicio de una nueva era. Jesús estaba vivo. Habían pasado semanas desde aquel oscuro viernes en el que el Maestro fue clavado en una cruz romana, expuesto como criminal, ridiculizado por las multitudes y abandonado incluso por los más cercanos. 3 días después, el sepulcro se encontró vacío, y la piedra que cerraba la tumba fue apartada, no por manos humanas, sino por el poder de Dios. Desde entonces, el resucitado se había aparecido a muchos: a María Magdalena en medio del llanto, a los caminantes de Emaús en su confusión, a los discípulos en el aposento alto en medio del miedo. Durante 40 días se había dejado ver, confirmando que no era un espíritu, sino carne y hueso, comiendo con ellos, hablándoles del reino de Dios. La tensión, sin embargo, no se había disipado del todo. Los discípulos, hombres de carne y hueso, todavía tenían dudas. La esperanza era fuerte, pero la incertidumbre también lo era. ¿Qué pasaría ahora? ¿Restauraría Jesús el reino de Israel? ¿Derrotaría de una vez al Imperio Romano? ¿Qué significaba exactamente que hubiera resucitado? Fue en medio de ese ambiente cargado de preguntas y de expectación cuando Jesús los citó en un monte en Galilea. Allí, lejos del bullicio de Jerusalén y de las miradas curiosas de los religiosos y soldados, se reunirían una vez más con él. El monte, lugar de tantas revelaciones en la historia bíblica, el Sinaí, el Carmelo, el Hermón, sería nuevamente escenario de una declaración que transformaría la historia. Los discípulos llegaron con reverencia. Algunos todavía llevaban consigo el asombro y la incredulidad mezclados, pero todos estaban atentos, y fue allí, en medio de aquel paisaje silencioso, que Jesús se acercó y, con voz firme y llena de majestad, pronunció una frase que resonaría por los siglos: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. El peso de las palabras. El silencio posterior fue solemne. Aquellos hombres que lo escuchaban habían visto la fragilidad humana de Jesús. Cansado después de una jornada de predicación, hambriento en el desierto, conmovido hasta las lágrimas ante la tumba de Lázaro, agonizante en Getsemaní. Ahora, sin embargo, frente a ellos no hablaba simplemente el rabino de Nazaret, ni siquiera el profeta poderoso en obras y palabras. Hablaba el Hijo glorificado, el Señor que había vencido la muerte. Cuando Jesús dice que toda potestad le ha sido dada, no habla de un poder limitado. La palabra potestad que aparece en el Evangelio de Mateo evoca autoridad absoluta, soberanía, gobierno total. No se trata de una influencia parcial ni de un dominio local, sino de una autoridad universal que abarca tanto el cielo como la tierra. Ese toda es clave. Significa que no hay esfera fuera de su control, ni el mundo espiritual, ni el mundo físico, ni los ángeles, ni los hombres, ni los reinos visibles, ni los invisibles. Todo le ha sido entregado. El eco de las profecías. Los discípulos, hombres formados en las Escrituras desde pequeños, seguramente recordaron en ese instante antiguas visiones y promesas. El profeta Daniel había escrito siglos antes: Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13, 14. Esa profecía, misteriosa para generaciones anteriores, cobraba ahora un sentido perfecto. El Hijo del Hombre estaba frente a ellos y proclamaba que aquel dominio anunciado le pertenecía. El contraste con la cruz. ¿Qué contraste tan grande había entre aquel momento y la escena de la cruz? En el Calvario, Jesús fue presentado como alguien sin poder, azotado, coronado de espinas, vestido con un manto de burla. Los soldados lo golpearon y lo ridiculizaron. La multitud gritaba: «¡Crucifícale!». Parecía el fracaso total de su misión.
pero era precisamente en la aparente derrota donde se gestaba la victoria. En la cruz, el Cordero de Dios cargaba con el pecado del mundo y al resucitar rompía las cadenas de la muerte y despojaba a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente. Colosenses 2:15. Ahora, aquel que había sido humillado hasta lo sumo era exaltado hasta lo sumo. Por eso su declaración no es solo una frase solemne, sino el anuncio de una victoria cósmica. Lo que en la cruz parecía debilidad, ahora era proclamado como autoridad eterna. El impacto en los discípulos. Imaginemos a Pedro, con su carácter fuerte, pero marcado por la vergüenza de haber negado al Maestro 3 veces. Imaginemos a Juan, el discípulo amado, que había estado al pie de la cruz, viendo a Jesús entregar su espíritu. Imaginemos a Tomás, que había dudado hasta meter su mano en las heridas. Todos ellos, tan humanos, tan frágiles, ahora contemplaban al resucitado proclamando soberanía absoluta. No podían dudar más. La autoridad que Jesús afirmaba tener no era teoría, era realidad palpable. Él había vencido a la muerte, el enemigo final, y con ello había demostrado que verdaderamente todo poder le pertenecía. La autoridad como fundamento de la misión. Jesús sabía que lo que estaba por pedirles a sus discípulos sería una tarea monumental: ir por todo el mundo, a todas las naciones, a todas las generaciones, enseñando, bautizando, proclamando un evangelio que iba en contra de los poderes de este mundo. Para enfrentar semejante misión necesitaban certeza. La certeza era esta: el que los enviaba no era un maestro fracasado, sino el Señor del universo. La gran comisión no se fundamenta en la capacidad humana, sino en la autoridad divina. Por eso Jesús primero afirma: toda potestad me es dada, y luego dice: por tanto, id. Es como si les dijera: no teman, no van solos, no hablan en su propio nombre, yo tengo todo el poder y yo los respaldo. La universalidad de su señorío. Cuando Jesús dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, está abarcando todo lo imaginable. En el cielo es Señor sobre los ángeles, sobre los ejércitos celestiales, sobre las huestes espirituales. En la tierra es Señor sobre los reinos, sobre los gobernantes, sobre las culturas y pueblos. Para los discípulos, que vivían bajo el yugo del Imperio Romano, esta afirmación era revolucionaria. Roma podía tener legiones, César podía proclamarse Señor, pero en realidad había uno solo que gobernaba sobre todo: Jesús. Esto significaba que no había nación fuera de su alcance, ni cultura que quedara exenta, ni poder humano que pudiera resistirse a su señorío eterno. La presencia como garantía. Más adelante Jesús complementa su declaración con una promesa que da aliento: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La autoridad de Cristo no es fría ni distante, no es un poder ejercido desde un trono inaccesible, es un poder acompañado por su presencia. Él, el Señor del cielo y de la tierra, caminaría junto a sus discípulos en cada paso, en cada ciudad, en cada cárcel, en cada predicación. Era un poder que no solo enviaba, sino que acompañaba, una autoridad que no solo ordenaba, sino que sostenía. La escena en el monte. Si cerramos los ojos y tratamos de imaginar aquella escena en el monte, podemos sentir el peso de la declaración. Los discípulos, rodeados de colinas y de silencio, escuchando al resucitado proclamar que toda potestad le había sido dada. El cielo parecía inclinarse para escuchar, los árboles guardaban quietud y el viento parecía detenerse. No era un discurso de despedida cualquiera, era la proclamación del inicio de una nueva era. Era el rey declarando su victoria y enviando a sus embajadores con su autoridad. Reflexión para la iglesia de hoy. Aquellas palabras no fueron solo para los 11 que lo escuchaban ese día. Fueron para toda la iglesia en cada generación. La misión de hacer discípulos, de proclamar el evangelio, de vivir en obediencia a Cristo se fundamenta en esta verdad: Jesús tiene toda potestad. Esto significa que no importa cuán oscuro se ponga el mundo, cuán fuerte parezcan los imperios o ideologías, cuán grande sea la oposición, el Señor sigue reinando. Su autoridad no ha disminuido ni será jamás cuestionada. Cada creyente, cada iglesia, cada misionero que sale al campo lo hace bajo la cobertura de este mandato: toda potestad me es dada.
y esa autoridad es la garantía de que la misión no fracasará. La gran comisión y la promesa del Espíritu, la comisión que abarca a todas las naciones. Después de haber declarado que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra, Jesús pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La escena era solemne, cargada de una gloria invisible. El Maestro resucitado, quien había vencido la tumba y había quebrado el poder del pecado, ahora enviaba a sus seguidores a una misión que desbordaba las fronteras de Israel. Hasta ese momento, el ministerio de Jesús había tenido un enfoque especial en la casa de Israel, pero con la resurrección el mensaje se abría a todos los pueblos. No había rincón del mundo que quedara excluido de esta proclamación. Jesús no estaba fundando simplemente una religión más, estaba estableciendo un movimiento universal que llevaría luz a las tinieblas y esperanza a los desesperados. El sentido profundo de hacer discípulos. La orden no fue simplemente predicar o anunciar un mensaje vacío, sino hacer discípulos. Un discípulo no es un oyente ocasional, sino alguien que decide seguir, aprender, imitar y obedecer. Jesús estaba llamando a sus seguidores a formar hombres y mujeres transformados, no solo informados. Esto implicaba paciencia, enseñanza, acompañamiento, corrección y amor. La iglesia naciente tendría que reproducir el modelo de Jesús, caminar junto a las personas, compartir la vida, enseñarles con el ejemplo y guiarlas hacia una comunión viva con el Padre. El mandato de hacer discípulos también mostraba que la misión no se agotaba en un evento puntual. No bastaba con anunciar un mensaje y retirarse. Había que permanecer, sembrar, cultivar y esperar los frutos. La fe no se transmite como un dato, sino como una relación que crece con el tiempo. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús añadió: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con estas palabras revelaba de manera clara la plenitud de Dios en su relación trinitaria. El bautismo no era un simple rito externo, sino una declaración pública de pertenencia a una nueva familia espiritual. Ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significaba entrar en una alianza eterna con el Dios Trino. El Padre que ama, el Hijo que redime y el Espíritu que vivifica estarían presentes en la vida del nuevo creyente. Cada inmersión en el agua representaba la muerte al viejo hombre, y cada salida del agua proclamaba la resurrección a una nueva vida en Cristo. Este mandato también afirmaba que el Dios de Israel no era un Dios lejano, sino cercano, presente y activo. La fe cristiana no se fundamentaba en mitos ni en filosofías humanas, sino en una relación con un Dios real que se había revelado en plenitud a través de Jesucristo. Enseñarles a guardar todas las cosas que os he mandado. La gran comisión no terminaba en el bautismo, sino en la enseñanza. Jesús ordenó: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí radica la diferencia entre un seguidor superficial y un verdadero discípulo: la obediencia. Jesús no pedía simplemente que sus mandamientos fueran recordados o estudiados, sino guardados. Guardar significa vivirlos, ponerlos en práctica, convertirlos en parte de la vida diaria. La enseñanza debía ser constante, profunda y práctica. Cada mandamiento de Jesús, amar a Dios, amar al prójimo, perdonar, orar, servir, dar sin esperar nada a cambio, debía ser transmitido de generación en generación. Así, la iglesia no sería un grupo de oyentes, sino una comunidad de practicantes. La verdad se viviría en la vida diaria, en la manera de tratar a los demás, en el servicio desinteresado, en la justicia y la compasión. La promesa de su presencia constante. Jesús culminó su mandato con una promesa que llenó de esperanza a sus seguidores. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta declaración eliminaba cualquier temor. Aunque ellos serían enviados a tierras desconocidas, enfrentarían persecución y rechazo, nunca estarían solos. La presencia de Cristo no sería física como lo había sido en Galilea, pero sería más profunda, espiritual, constante e interior.
Él estaría con ellos en la cárcel, en el campo de misión, en el desierto y en la ciudad. Su espíritu guiaría cada paso, daría palabras en momentos de juicio y consolaría en medio del dolor. Esta promesa también es para cada creyente hoy. No importa cuán grandes sean los desafíos, Cristo no abandona a los suyos. Su presencia trasciende el tiempo y el espacio y asegura que la misión de la Iglesia no se lleva a cabo en soledad, sino con la ayuda del Señor de la cosecha. La conexión con los otros evangelios. El mandato de Mateo encuentra ecos en los otros evangelios y en el libro de los Hechos. Marcos 16 enfatiza la predicación del evangelio a toda criatura y promete señales que acompañarían a los creyentes. Lucas 24 habla de la proclamación del arrepentimiento y del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 1 añade la promesa del Espíritu Santo que capacitaría a los discípulos para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todas estas perspectivas se complementan, formando un cuadro completo. La Iglesia tenía que predicar, enseñar, bautizar, discipular y dar testimonio. Y todo esto no se lograría con la fuerza humana, sino con el poder del Espíritu de Dios. La espera en Jerusalén. Antes de ascender, Jesús instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder desde lo alto. No debían adelantarse, no debían confiar en su entusiasmo humano ni en su experiencia pasada. El éxito de la misión dependería únicamente de la presencia y poder del Espíritu Santo. Esta espera en Jerusalén fue un tiempo de oración, unidad y expectativa. Allí, en un aposento alto, los discípulos perseveraron juntos, rogando al Padre por la promesa. Era el silencio antes de la gran explosión de vida que vendría en Pentecostés. La enseñanza es clara: ninguna obra del reino puede ser emprendida sin la dirección y el poder del Espíritu. La Iglesia no crece por estrategias humanas, sino por la acción divina que transforma los corazones. El día glorioso de la Ascensión. Finalmente, llegó el momento. Jesús llevó a sus discípulos fuera de la ciudad, hasta el monte de los Olivos cerca de Betania. Allí, con la mirada fija en ellos, levantó sus manos y los bendijo. Mientras hablaba, su cuerpo comenzó a elevarse, ascendiendo lentamente hacia el cielo. Los discípulos quedaron asombrados, mirando fijamente hasta que una nube lo ocultó de su vista. En ese instante, dos varones vestidos de blanco se les aparecieron, diciendo: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá otra vez de la misma manera». La ascensión no fue una despedida definitiva, sino la inauguración de un nuevo tiempo. Jesús no se alejaba para siempre, sino que se sentaba a la diestra del Padre, desde donde intercede por los suyos y desde donde gobierna como Rey de Reyes. La misión continúa. Con el corazón ardiendo y la esperanza firme, los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de gozo. No regresaron abatidos, sino fortalecidos, sabiendo que la promesa estaba cerca de cumplirse. Allí comenzó el tiempo de la Iglesia, el movimiento imparable que transformaría el mundo. La Gran Comisión no fue una instrucción para unos pocos, sino para todos los que creen en Jesús. Cada generación está llamada a continuar la obra, a discipular, enseñar, bautizar y proclamar. La misión no ha terminado, sigue vigente hasta el día en que el Señor vuelva en gloria. Pentecostés y la expansión del mensaje. La espera en el aposento alto. Después de la ascensión, los discípulos regresaron a Jerusalén tal como el Maestro les había ordenado. El camino desde el monte de los Olivos hasta la ciudad era corto, pero sus corazones latían con emociones profundas. Habían visto al Señor elevarse en gloria, habían escuchado la promesa del Espíritu y ahora aguardaban con expectativa. En un aposento alto, lugar de reunión conocido por ellos, se reunieron los 11 apóstoles junto con mujeres fieles, María, la madre de Jesús, y los hermanos del Señor. No era un grupo numeroso a los ojos del mundo, apenas unos 120, pero en el plan de Dios serían suficientes para encender una revolución espiritual que alcanzaría las naciones.
La Biblia dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. No se trataba de reuniones frías, sino de encuentros llenos de fervor, lágrimas, cantos y súplicas. El recuerdo del Maestro, sus palabras, sus milagros y su resurrección les mantenían firmes. En esa espera, Dios estaba preparando sus corazones, unificándolos en propósito y fe. El día señalado por Dios, 50 días después de la Pascua, se celebraba en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. Era una de las fiestas solemnes en las que judíos de todas las naciones venían a la ciudad santa. Las calles se llenaban de acentos diversos, de ropas típicas, de caravanas cargadas con ofrendas y de un ambiente festivo. Pero en medio de aquella celebración, algo sobrenatural estaba a punto de suceder. El aposento alto, ese lugar de oración, se transformaría en el epicentro de un derramamiento divino que cambiaría la historia de la humanidad. El estruendo del cielo, de repente, un sonido recio, como de un viento fuerte e impetuoso, llenó toda la casa donde estaban reunidos. No era un viento natural, sino un estruendo celestial, un soplo del mismo Espíritu de Dios. Los discípulos quedaron sobrecogidos mientras aquel sonido resonaba en cada rincón. Entonces aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. El fuego no era destructor, sino purificador y vivificante. Cada discípulo fue marcado, sellado, transformado. En un instante la promesa del Padre se cumplió. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No eran balbuceos incomprensibles, sino idiomas reales que comunicaban un mensaje claro: las maravillas de Dios. El asombro de las multitudes. Al escuchar aquel estruendo, la multitud que se encontraba en Jerusalén se agolpó para ver qué sucedía. Los peregrinos de diferentes naciones quedaron atónitos al escuchar a los galileos hablar en sus propios idiomas. ¿Cómo es que les oímos hablar cada uno en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Roma, Creta y Arabia, todos les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El milagro no dejaba dudas. El Evangelio era para todas las naciones, y el Espíritu Santo derribaba barreras culturales y lingüísticas. El mensaje de Cristo no se limitaría a un pueblo o a un idioma, sino que correría como río caudaloso hasta los confines de la tierra. Pedro se levanta con autoridad. Algunos, sin embargo, se burlaban diciendo que estaban borrachos. Fue entonces cuando Pedro, aquel que había negado al Maestro en la noche oscura, se levantó con valentía. Lleno del Espíritu, alzó la voz y proclamó: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros pensáis, sino que es el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Con claridad y poder, Pedro anunció que Jesús de Nazaret, a quien habían crucificado, había resucitado y había sido exaltado a la diestra de Dios. Sus palabras penetraron los corazones y muchos fueron convencidos de pecado. El nacimiento de la iglesia. La multitud, conmovida, preguntó: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro respondió: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día, unas 3,000 personas creyeron y fueron añadidas a la comunidad de discípulos. Fue el inicio visible de la iglesia, no como un templo de piedras, sino como un cuerpo vivo lleno del Espíritu. Desde entonces, los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vivían como familia, compartían lo que tenían y el favor de Dios estaba sobre ellos. Cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos. La misión hacia el mundo. Con el fuego del Espíritu ardiendo en sus corazones, los discípulos comenzaron a anunciar el Evangelio con denuedo. Jerusalén pronto se llenó de la enseñanza de Cristo. Los milagros confirmaban la palabra, los enfermos eran sanados, los cojos caminaban, los demonios huían. Las autoridades intentaron detenerlos, pero nada podía apagar lo que Dios había encendido.
Pedro y Juan fueron arrestados, pero aún ante el concilio declararon: "No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído". La iglesia oraba y el lugar temblaba, y todos eran llenos de valentía para predicar. El poder de Cristo resucitado se manifestaba en medio de la oposición. El mensaje rompe fronteras. La persecución que pronto se desató en Jerusalén dispersó a los creyentes, y con ellos se dispersó el evangelio. Felipe predicó en Samaria y grandes multitudes se convirtieron. El eunuco etíope llevó el mensaje hasta África. Pedro recibió la visión que lo llevó a la casa de Cornelio, un centurión romano, donde entendió que Dios no hace acepción de personas. Saulo de Tarso, feroz perseguidor de la iglesia, fue derribado en el camino a Damasco y transformado en el apóstol Pablo, quien llevaría la buena nueva a gentiles, reyes y naciones lejanas. La misión que comenzó en un monte de Galilea se extendía con poder hasta los confines de la tierra. La vigencia de la Gran Comisión. Cada paso de la iglesia primitiva estaba marcado por la obediencia al mandato de Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones. Los discípulos no se limitaron a predicar, sino que formaron comunidades de fe, enseñaron los mandamientos de Cristo, bautizaron y levantaron nuevas generaciones de seguidores. El Evangelio se transmitió de corazón en corazón, de casa en casa, de ciudad en ciudad. No fue una expansión por fuerza militar ni por poder humano, sino por el testimonio vivo de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hoy, después de siglos, la misma misión sigue vigente. Cada creyente está llamado a ser discípulo y a ser discípulos. La voz de Jesús aún resuena: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id". La esperanza del regreso. Los ángeles en el monte de los olivos habían dicho: "Este mismo Jesús que habéis visto ascender al cielo, vendrá otra vez". Esa promesa sostiene a la iglesia hasta hoy. La misión se cumple mientras esperamos el glorioso regreso del Rey. El Cristo que ascendió en gloria volverá en majestad. El Señor que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo se manifestará para juzgar a las naciones y establecer su reino eterno. La esperanza del regreso impulsa a la iglesia a seguir proclamando con fidelidad, una llama que nunca se apaga. La historia de la Gran Comisión no terminó en Jerusalén, ni en Roma, ni en los primeros siglos. Se extiende hasta cada rincón de la tierra donde hombres y mujeres anuncian que Jesús es el Señor. Cada generación de creyentes toma la antorcha y la pasa a la siguiente, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mensaje que comenzó en los labios del Maestro antes de ascender sigue vivo, sigue transformando vidas, sigue dando esperanza. Y mientras la iglesia obedece, la promesa permanece. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por acompañarme en esta reflexión de la Palabra de Dios. Te invito a suscribirte a mi canal Palabra de Dios en YouTube y a escuchar mi podcast Sabiduría Bíblica en Spotify, donde encontrarás más enseñanzas y narrativas bíblicas. Comparte este mensaje con tu familia y amigos para que más personas reciban la luz de la Palabra de Dios. Nos vemos hasta el próximo video.